Nadie te prepara para ese momento en el que descubres que lo desconocido no vive fuera, sino justo debajo de ti. Que mientras duermes, algo consciente, algo hambriento, escucha cada respiración tuya desde la oscuridad que se esconde debajo de tu cama. Mi nombre es Tomás, tengo 28 años y hasta hace poco era una persona completamente racional. Graduado en ingeniería, escéptico con respecto a lo paranormal y siempre listo para desmontar cualquier historia de terror con lógica y ciencia. Eso fue antes de mudarme a este apartamento. Todo comenzó hace apenas unas semanas, cuando encontré un anuncio en línea. Se alquila estudio, barato, céntrico, ideal para personas solas, sin necesidad de fiador. Parecía perfecto. No tenía muchas opciones y el precio era absurdamente bajo para la zona. Firmé el contrato ese mismo día. No pregunté por qué era tan barato. Ojalá lo hubiera hecho. El estudio estaba en un edificio viejo, de esos con escaleras crujientes y ventanas empañadas por dentro. No tenía muebles, salvo por una cama individual con una estructura de hierro oxidado. Me pareció útil al principio, hasta que descubrí que no podía moverla. No era solo pesada, estaba anclada, como si alguien la hubiera atornillado al suelo. Esa noche, agotado, me dejé caer en la cama sin pensar demasiado. Pero a las 3 de la madrugada, algo me despertó. Tac, 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 un sonido tenue, casi como uñas rozando madera. Lo primero que pensé fue que se trataba de una rata, o tal vez el crujido del viejo edificio. No era la primera vez que me despertaba por ruidos raros, pero entonces escuché otra cosa. Una respiración. No era la mía. Me incorporé, temblando. Me incliné hacia el borde de la cama. No sé por qué lo hice. Algo dentro de mí decía que no debía mirar, que no debía asomarme, pero lo hice. No vi nada, solo oscuridad. Y sin embargo, la sensación de ser observado era tan intensa que me provocó náuseas. Encendí la luz. Todo estaba como debía estar. Me reí nerviosamente, me insulté por sugestionarme y volví a acostarme. Aunque dormí con la luz encendida esa noche, al día siguiente, en el trabajo, no pude concentrarme. Me sentía agotado, como si no hubiera dormido en días. Durante una reunión, me quedé viendo fijamente la sombra debajo de una mesa, perdido en pensamientos absurdos sobre lo que podía esconderse en los rincones. Regresé al apartamento al anochecer. Tratando de no parecer un niño asustado, verifiqué debajo de la cama otra vez. Nada. Pero noté algo que me hizo tragar saliva. El suelo, justo bajo la cama, tenía rayones. No del tipo que dejan los muebles al arrastrarse. Eran más bien marcas finas, múltiples, como si algo hubiese estado arañando desde dentro, como si algo tratara de salir. Esa noche no dormí. Me senté frente a la cama, con una linterna, esperando. Durante horas no pasó nada, hasta que a las 2:57 de la mañana lo escuché de nuevo. Tac, tac, tac. Y luego una voz ronca, apenas audible, que me susurró: «No cierres los ojos». Salté de la silla. Apunté con la linterna hacia debajo de la cama, pero de nuevo solo vi sombras. El haz de luz parecía absorberse al entrar allí, como si la oscuridad debajo de la cama no fuera natural, como si fuera más profunda que cualquier sombra normal. Me encerré en el baño el resto de la noche, con la puerta atrancada. Al amanecer, decidí marcharme. Llamé a un amigo con una camioneta y comencé a empacar. Pero cuando volví al dormitorio, la cama estaba cubierta de fotos de mí, dormido. Algunas eran desde el ángulo del techo, otras desde el borde de la cama, pero la mayoría eran desde el suelo, como si alguien o algo las hubiese tomado desde debajo de la cama. Mi amigo no entendió mi pánico.
Dijo que no vio nada raro, que no había fotos, que la cama estaba vacía. Pero yo las tenía en mis manos. Sentía las esquinas dobladas, el papel fotográfico frío, hasta que parpadeé y desaparecieron, como si nunca hubieran estado ahí. Decidí quedarme una noche más, solo una. Iba a grabarlo todo. Coloqué mi celular en modo nocturno, apuntando hacia la cama, mientras yo dormía en una colchoneta en la sala. A las 3:03 de la mañana, la cámara captó algo. Y eso fue el verdadero inicio del horror. No vi la grabación inmediatamente. Me desperté sobresaltado a las 4:17 de la mañana, con la garganta seca y una sensación helada en la columna. Había soñado con algo, o con alguien, pero no podía recordar qué. Solo sentía que algo me había rozado el rostro mientras dormía. Mi celular seguía grabando. Lo tomé con manos temblorosas y me encerré en el baño para revisar el video. La grabación estaba clara. La habitación se veía tranquila al principio. Se escuchaban algunos ruidos normales. La nevera, algún coche lejano, hasta que el reloj marcó las 3:03. En ese momento, la pantalla parpadeó. Solo por una fracción de segundo, pero lo suficiente para causar un salto en el audio. El ambiente cambió. Era como si el aire dentro del estudio se volviera más denso, más pesado. Incluso el video captaba esa atmósfera. Y entonces lo vi. Desde la oscuridad bajo la cama, una mano emergió lentamente. Era una mano larga, con dedos delgados como alambres retorcidos. La piel parecía húmeda, grisácea, con uñas negras y curvas. Esa cosa se arrastró hacia afuera. Primero la mano, luego el antebrazo, y luego una cabeza. Pero no era una cabeza humana. Era algo alargado, sin ojos visibles, cubierto por mechones de cabello negro y pegajoso. Su boca era una hendidura horizontal y se abría hacia los lados, mostrando filas de dientes finos, como agujas. No caminaba, se deslizaba y se detuvo justo frente a la cámara. Durante 47 segundos, esa cosa miró directamente al lente. No hacía ruido, no se movía, solo estaba allí, en silencio, como si supiera que yo lo estaba observando en ese momento. Y luego, sin previo aviso, susurró una palabra. «Vuelve». Apagué el video de golpe. El corazón me latía tan fuerte que creí que iba a desmayarme. ¿Qué significaba eso? ¿Vuelve a qué? ¿A la cama? ¿A lo que fuera que había debajo de ella? Tomé mis cosas. Iba a irme de inmediato. No me importaba perder el depósito, ni las burlas de mis amigos. Estaba convencido de que algo no humano habitaba ese lugar, algo que vivía debajo de esa cama. Pero entonces recibí un mensaje. No tenía remitente. Solo decía: «No te vayas. No es la cama lo que está mal. Eres tú». Me congelé. El celular se apagó solo. Lo reinicié. El mensaje no estaba. Mi cuerpo entero temblaba. Algo se había pegado a mí. Las noches siguientes no dormí en el estudio. Me quedé en casa de un amigo. Pero cada madrugada a las 3:03, sin excepción, despertaba sobresaltado, aunque durmiera en otra ciudad. Y lo peor era que cada vez escuchaba el mismo susurro en mi oído. «Estoy debajo de ti». Lo revisé todo. Camas, sofás, el suelo. No había nada. Pero esa sensación de ser observado, de que algo esperaba justo debajo de donde estaba acostado, era imposible de ignorar. Comencé a investigar. Lo primero que encontré fue un hilo en un foro antiguo llamado Vigilantes del Umbral. Era del año 2009, escrito por un usuario llamado Bajo Ellecho. Él describía exactamente lo mismo. Una cama imposible de mover, rayones en el suelo, susurros a las 3:03 de la mañana y una figura que lo observaba desde abajo. Decía que lo había seguido incluso después de mudarse, que no era un fantasma, era algo peor,
algo que escogía personas para habitarlas desde abajo. La última entrada del usuario decía: no lo mires, no lo nombres y sobre todo, nunca le respondas. Esa advertencia me dejó helado. Pero lo peor fue que el post terminaba abruptamente con una frase inquietante: ahora está dentro, ya no hay abajo. Después de leer eso, algo cambió en mí. Comencé a tener lagunas de memoria. Despertaba con los pies sucios, como si hubiera estado caminando descalzo por tierra. Una noche me encontré frente a un espejo y no me reconocí. Había algo en mis ojos, algo extraño, como si una parte de mí estuviera ausente. Busqué ayuda. Fui a una psicóloga. Intenté explicarle sin sonar completamente loco. Ella me miró con compasión al principio, hasta que mencioné la hora exacta de los sucesos, 3:03 de la mañana. Su rostro cambió, pálido, nervioso. Me pidió que repitiera la hora. Cuando lo hice, me echó de su consulta. Me dijo que eso no debía nombrarse y que no regresara. Esa noche, en mi departamento, las luces comenzaron a parpadear. La cama, esa maldita cama, crujía sola, como si alguien se moviera sobre ella, o debajo. Y entonces el susurro volvió, más claro, más cerca. Tomás, ya no estoy debajo. Desde aquella noche en que escuché claramente, Tomás, ya no estoy debajo, mi vida se deshilachó como una tela vieja. No era paranoia, lo sabía. Sentía su presencia en todo momento. No importaba si era de día o de noche, si estaba solo o rodeado de personas. Algo me seguía. La cama seguía allí, claro. No se podía mover, no se podía destruir. Intenté prenderle fuego. El colchón ardió, pero la estructura quedó intacta, sin una sola marca de hollín, como si rechazara el fuego. Busqué antiguos inquilinos del edificio. Encontré a una mujer que vivió en el mismo estudio hace más de 20 años. Su hija desapareció una noche. La policía dijo que se había fugado, pero la madre me juró que la vio por última vez, acostándose en esa misma cama. Cuando entró al cuarto al día siguiente, ya no estaba. Lo único que encontró fue un rastro de arañazos y la palabra adentro, escrita con lo que parecía ser sangre debajo del somier. Ese era el patrón. La entidad no solo vivía debajo de la cama, se alimentaba de lo que está arriba, esperaba, observaba, susurraba, y cuando te volvías lo suficientemente frágil, te absorbía, me estaba debilitando. Cada noche mis sueños eran más vívidos. Soñaba con un lugar estrecho, húmedo, una especie de túnel rodeado de carne palpitante, con paredes que respiraban. Siempre había una voz que me hablaba al oído, desde todas partes. ¿Sabes qué hay debajo de ti? Tu reflejo, tu sombra, tu otro. Y él ya se ha levantado. Una noche me desperté sin saber cómo había llegado nuevamente a la cama. Lo último que recordaba era haberme acostado en el sofá. Pero ahí estaba, acostado, encima de la cama. Y debajo algo se movía. El colchón temblaba ligeramente, como si alguien respirara, justo debajo de mi columna. Intenté levantarme, pero no podía moverme. Estaba paralizado, no por miedo, físicamente paralizado. Y entonces lo sentí. 2 manos frías salieron de debajo y me sujetaron los costados. Lentamente, como si me abrazaran. Quise gritar, pero una tercera mano me tapó la boca. La voz volvió, más clara que nunca, desde dentro de mi cabeza. Es momento de cambiar de lugar. Todo se volvió negro. Desperté de pie, dentro de algo. Era estrecho, oscuro, húmedo. No podía moverme. Mis brazos estaban pegados a los costados. El suelo no existía. No había gravedad. Solo la sensación de flotar y una oscuridad tan profunda que parecía tangible.
Escuchaba pasos por encima de mí. Entonces entendí. Yo estaba ahora debajo de la cama. Había intercambiado lugar con eso. Lo que fuera que me había susurrado durante noches, ahora ocupaba mi cuerpo. Y yo estaba atrapado donde antes vivía esa cosa. Grité tanto como pude. Pero mis gritos no hacían eco. Solo eran absorbidos por las paredes vivas que me rodeaban. Sentí que me movía, como si la cama entera estuviera navegando por una dimensión desconocida, donde cada cama del mundo tuviera su propio debajo. Vi otras siluetas atrapadas como yo, rostros desesperados, distorsionados por la locura. Algunos llevaban años atrapados, otros acababan de llegar, y todos repetían la misma palabra una y otra vez como un mantra maldito. Arriba está él, arriba está él, arriba está él. Ahora soy una sombra, una presencia bajo el somier. A veces, durante la madrugada, logro acercarme al límite entre mi prisión y el mundo real. Intento advertir a quienes duermen arriba. Muevo el colchón, respiro fuerte, susurro. Pero ellos siempre cometen el mismo error. Se asoman, y cuando lo hacen, cuando sus ojos se cruzan con los míos en la oscuridad, ya es demasiado tarde. La cama no es una cama, es un portal, una trampa para cuerpos, una jaula para almas. ¿Crees que estás solo en tu cuarto? ¿Crees que ese sonido es solo la madera vieja crujir? Escucha con atención. Esta noche, a las 3:03 de la mañana, si oyes un susurro que dice, no cierres los ojos, ni se te ocurra mirar debajo de la cama, porque lo que hay allí abajo no es polvo, ni cajas, ni monstruos imaginarios. Soy yo, y tengo hambre de volver arriba.